Bendiciones, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes desde sus hogares. Gracias le doy al Padre Eterno porque nos permite aquí en este inicio de semana poder estar aquí para compartir su palabra una vez más. Gracias le doy al Señor porque nos permite hoy iniciar un capítulo nuevo, poder aprender más, poder aprender y profundizar cada vez más en su palabra. Y qué hermoso que el Señor nos permite reunirnos a través de la virtualidad, a través de todos estos medios que Él mismo ha permitido para que su palabra sea predicada. Teniendo en cuenta que pues esto no se trata de nosotros ni de nadie, sino solamente de Él, que lo hacemos pues es para su gloria y para su honra. Me siento gozoso de estar aquí con ustedes y de poder continuar en este estudio de Mateo, que la verdad ha sido de gran bendición. Sé que pues para mí lo ha sido y sé que también para todos ustedes. Y ya hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo y le pedimos al Señor que nos guíe, que nos oriente y que pues cualquier falla que tengamos sea Él haciéndonos ver para poder mejorar y corregir para la gloria de su nombre. La verdad es que me siento gozoso y le pido al Señor pues que sea Él tomando el control de todo. Y por eso les pido que también mis amados hermanos me acompañen en oración para colocar en manos del Padre este momento. Señor mi Rey, bendito eres tú, Padre eterno que estás en los cielos. Tú, Señor, que eres el dueño de todo lo creado, tú que eres el dueño de todo lo que existe. Señor, todo fue hecho por ti, Señor, y para ti. Nada hubiese sido hecho, Señor, si tú no lo hubieses permitido, Padre, porque con un soplo tuyo creaste todo, Señor. Con el solo hablar, Padre Santo, lo creaste todo. Y alabado sea tu nombre, Señor, porque entendemos que nuestra vida es tuya, que todo lo que somos es tuyo, Señor, y que nuestra vida te pertenece, Señor. Lo cual quiere decir que por ende, Padre, no estamos para hacer lo que queramos en la vida, estamos para hacer lo que tu palabra nos enseña que debemos hacer. Ayúdanos a caminar conforme a tu instrucción, conforme a lo que tú has establecido en tu palabra, y a cada día crecer para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias le doy al Señor por este espacio que nos permites tener. Gracias, Padre. Y ayúdanos, Señor, a poder compartir tu palabra, que seas tú guiándonos, que seas tú orientándonos, que seas tú quitando toda palabra de hombre, toda palabra de humana sabiduría, que seas tú cada día, mi Rey, llenándonos de ti, de tu presencia. Gracias por este momento, Señor. Toma el control de mis labios, toma el control de todo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdate toda distracción. Y ayúdanos a poder estar concentrados, Padre, en lo que tú hoy quieres hablarnos a través de tu Santa Escritura. En el nombre amado de Yeshua, nuestro. Bueno, mis amados hermanos, les invito a que por favor me acompañen a las diapositivas y ver lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Si se dan cuenta, el título que le coloqué a este capítulo es Cualidades y actitudes de los ciudadanos del reino. Cualidades y actitudes de los ciudadanos del reino. Vamos a ver cómo inicia todo este capítulo. Hoy vamos a ver hasta el verso 14. Entonces, la idea es terminarlo en dos sesiones, o sea, en 2 domingos, terminar este capítulo. Colocamos en manos del Señor eso y que pues que sea Él guiándonos, pero por lo menos hoy vamos a compartir hasta el verso 14 de este capítulo. Les invito a que por favor me acompañen en la lectura, pero antes de eso quiero que me acompañen a ver una introducción al capítulo 18, que es el capítulo que en estos momentos pues nos compete. El capítulo 18 de Mateo. Ya casi estamos terminando el estudio, la verdad nos falta muy poco en lo que compete a Mateo y yo sé que por lo menos yo he visto que ya al haber estudiado muchas cosas de las cuales ya hemos estudiado antes en los capítulos anteriores, nos va a ayudar y nos ha ayudado en estos capítulos que ahora estamos viendo. Pero no solamente va a ser en estos capítulos, va a ser en todo lo que será los evangelios. O sea, el entender esto, todo lo que hemos entendido en Mateo nos va a ayudar a comprender mejor el resto de los evangelios. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso quizás van a ver, quizás cuando vayamos a estudiar Lucas, Juan, vamos a ver que voy a recordar mucho lo que ya vimos previamente en Mateo. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas que estamos viendo hoy en Mateo no las vamos a encontrar en el resto de los libros, en el resto de los evangelios. Y como cada uno está sincronizado, entonces pues, simplemente pues, va a ser mucho más sencillo, obviamente, lo que será en este caso el entender cada uno de los pasajes. Pero ya hoy nos compete el capítulo 18 de Mateo. Entonces vamos a compartir este capítulo 18 hasta el verso 14 en el día de hoy y le pedimos al Señor que sea guiándonos. Introducción a este capítulo. Traje 2 comentarios con respecto a la introducción de este capítulo y quiero que me acompañen a leerlos. Primer comentario
Nuestra hermana Ana Contreras de Guatemala, ella también hizo un estudio sobre este capítulo y sobre lo que es el Evangelio de Mateo, y ella en su introducción a este capítulo comenta lo siguiente. Luego de haber confirmado que Jesús era el Mesías, eso lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 17, le confirma a sus discípulos a través de la visión, ¿cierto?, de que él era el Mesías prometido. Cuando el Padre les dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, eso para ellos fue la confirmación total de que Yeshua era el Mesías. La mente de los discípulos comenzó a volar. O sea, ya después de que se les confirma que Yeshua es el Mesías, la mente de ellos comienza a volar. Comenzaron a preguntarse quién de los 12 sería nominado como la mano derecha. Probablemente se pelearon entre ellos por el primer lugar, como mano derecha del Mesías. Pero todos sabían que la última palabra la tendría Yeshua. Así que por eso sabremos el porqué de la pregunta de los discípulos a nuestro Salvador, iniciando este capítulo. Y lo que dice nuestro hermano Walter Cuadra en su estudio a este capítulo también, dice lo siguiente: el capítulo 18 del Evangelio según Mateo abre una nueva sesión donde la principal temática, ojo, fíjense, donde la principal temática gira alrededor de ¿qué? De las características personales que debe tener los ciudadanos del reino de Dios. Es por eso el título, porque en este capítulo vamos a ver cuáles son esas cualidades que caracterizan a alguien que es ciudadano del reino de Dios. Entonces, por eso, digamos que dentro de esa temática se encierra todo el capítulo. Los temas que Mateo toca aquí están relacionados principalmente con el carácter. Por ejemplo, nos habla de la humildad, la sencillez, la capacidad de perdonar, el no poner tropiezo, entre otras cosas. Después de los acontecimientos ocurridos en el capítulo 17, los evangelios sinópticos continúan el relato de los eventos que se dieron durante el viaje de Jesús a Jerusalén. Ojo, muy importante esto, saber que todo esto que está ocurriendo y que estamos viendo se da en el viaje que tiene nuestro Salvador hasta Jerusalén, donde habría de padecer por los pecados de todos. En estos versículos vemos la discusión que los discípulos tenían en cuanto a quién era el mayor de todos ellos. Y nuestro Señor Jesucristo está a punto de enseñarles cuál es la verdadera condición para ser grandes en el reino de los cielos. Entonces, ya habiendo leído esto, pues nos hacemos una idea de lo que será el capítulo, ¿cierto? De lo que será el capítulo. De igual forma, yo siempre en el título del capítulo, trato de encerrar todo lo que será el capítulo. Trato de encerrar todo lo que será el capítulo, en lo cual, como lo dije anteriormente, todo se encierra en la temática de mirar cuáles son las cualidades de alguien que pertenece al reino de Dios. De mirar esas cualidades. Y todo se da por medio de ejemplificaciones que nuestro Salvador da, a través de las preguntas que le hacen los discípulos. O sea, todo se encierra en esa temática. Y quiero que lo tengamos en cuenta en el recorrido que haremos dentro de este capítulo 18. Primero quiero que me acompañen en la lectura de los primeros 5 versos. Vamos a leerlo primeramente en la Reina Valera. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, fíjense que ya después de que sucede todo lo que sucede en el verso 17, viene la pregunta de los discípulos. Señor, ajá, ya sabemos que tú eres el Mesías. Ahora dinos tú quién es el mayor en el reino de los cielos. O sea, queremos saber quién es el mayor entre nosotros. Es que hace Yeshua. Llama a un niño, lo puso en medio de ellos y ¿qué dijo? De cierto os digo que si no os volvéis, ojo, ese verbo es importante, volvéis, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el verso cuarto y este verso es fundamental. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjense que aquí algo muy importante, porque quizás a veces cuando leemos estos pasajes nos ponemos a pensar en todas las cualidades que puede tener un niño, en todas las cualidades que un niño pues, puede tener. Pero como tal, no es necesario irnos a ver todas esas cualidades, porque Yeshua se enfatiza en una, que es la que él quiere darles a mostrar a sus discípulos, y es la humillación. La humillación. Y obviamente, el ser una persona que en este caso, que se mantenga humillada ante el Señor, eso recae en muchas otras cualidades, obviamente. Pero fíjense que el verso 4 dice, así que
Cualquiera que se humille como este niño, la gran pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es humillarse? ¿Qué es humillarse? Bíblicamente, ¿qué quiere decir humillarse? Eso lo vamos a ver. Entonces, aquel que se humille, y como el Señor lo enseña, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora vamos a leerlo en la Biblia K2 israelita mesiánica. Dice, en aquel momento los talmidim vinieron a Yahshua y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de Yahvé? Llamó a un niño hacia él, le puso en medio de ellos y dijo, sí, en verdad les digo que a menos que ustedes cambien y se hagan como niños pequeños, no entrarán en el reino de Yahweh. Así que el mayor en el reino es cualquiera que se haga tan humilde como este niño. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Entonces vamos a ver, pregunta de estos versos. Primera, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahí dando, como que explicando lo que, pues la pregunta en el verso 1. Segundo, si no os volvéis y os hacéis como niños. Muy importante entender eso cuando Yeshua dice, si no se vuelven y se hacen como niños. Eso es muy importante entenderlo. ¿Qué implica no entrar en el reino de los cielos? Cuando respondamos el segundo punto, ya tendremos la respuesta al tercer punto. Y cuarto, la característica de quien es grande en el reino de los cielos, que es al final lo que nuestro Salvador dice, el humillarse. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta de nuestro Salvador a sus discípulos nace no solamente de un corazón que busca ser importante y reconocido, sino que también de un corazón influenciado por lo que se veía en ese momento. Ojo, muy importante aquí, muy importante porque cuando leemos pensamos, pero es que en el corazón de los discípulos había altivez, prepotencia, por quién era el mayor. Sí, ciertamente podemos decir que en su corazón había eso, como en que, uy, quiero ser reconocido, quiero que me vean, quiero que digan que soy la mano derecha del Mesías. O sea, había eso en su corazón, probablemente. No vamos a decir ni que sí, no vamos a afirmar ni que sí ni que no, porque a la final eso no se sabe. O sea, eso la palabra como tal no lo dice. O sea, el Señor no dice que es que en su corazón había altivez o había algo así, no. Entonces no lo podemos afirmar, pero podemos llegar a una conjetura así, lo cual puede ser cierto, pero pueda que no también. Lo que sí es cierto para mí y lo que sí es claro para mí, dentro del todo el recorrido que hemos venido haciendo, es que el corazón de los discípulos estaba siendo influenciado por lo que se veía en ese momento. Claro, ¿y por qué ahí sí estoy seguro? Porque ahí sí hay datos históricos, ahí sí se muestra en la palabra con claridad qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que se veía en ese momento y que llevó a los discípulos a ser influenciados a llegar a hacer esta pregunta a nuestro Salvador. Pero la pregunta es, ¿y qué se veía en ese momento? O sea, ¿qué era lo que los discípulos estaban viendo que llevó a que su corazón fuese influenciado hasta tal punto de decirle, Señor, ¿y quién es el mayor? Vamos a ver. Lo que se veía era que cada maestro de la palabra de Dios se creía el mayor, y junto con ellos también sus discípulos. Entonces, por eso los discípulos querían saber quién iba a ser el mayor entre ellos, tomando como ejemplo a los demás maestros de la palabra de Dios, como lo son los fariseos y sus diferentes escuelas. Ojo, cuando yo estuve leyendo, cuando yo estuve viendo y tratando de analizar todo lo que hemos visto antes con esto que está sucediendo en este verso, enseguida se me vino a la mente un ejemplo. ¿Por qué Israel le pidió, le pidió al Señor un rey? Porque querían ser gobernados como las otras naciones, ¿cierto? Entonces el Señor dice, ¿quieren un rey? Yo se los voy a dar, yo les voy a dar un rey. Si quieren un rey, yo se los doy. El Señor les dio su rey. Pero no les dio ese rey. O sea, esa idea del pueblo no nació así como que de la nada. Esa idea nace porque ellos ven cómo las otras naciones son gobernadas. Y ellos dicen, yo también quiero ser gobernado así. Y le piden al Señor un rey. Ahí el pueblo estaba siendo influenciado. ¿Por quién? Por las otras naciones. Es lo que está sucediendo aquí. Los discípulos hacen esta pregunta porque estaban siendo influenciados por cómo se hacían las cosas en ese momento y cómo ellos las veían. ¿Y qué era lo que pasaba?
de que los grandes maestros de la palabra, que son los fariseos, cierto, en ese momento, y sus diferentes escuelas, porque recordemos que habían diferentes escuelas de fariseos, no era solamente una, no era un grupo compacto como se cree. Ellos todos creían ser el mayor entre todos. O sea, cada maestro creía ser el mayor, tener la mejor interpretación, creía recibir revelación de lo alto y por eso pues lo que decían era como palabra de Dios y nadie tenía que decir que no. O sea, cada uno se creía el mayor. Y claro, junto con ellos también, ¿quiénes? Sus discípulos. Entonces, claro, los discípulos están viendo eso. Ah, pero fíjense, si ellos tienen ahí quién es el mayor, quién es el mejor, quién es el que más sabe y quién es el que más conoce, pues seguramente nosotros también tendremos uno. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que más sabe? Y todo lo demás. Entonces le dicen, Señor, ajá, y como que, Señor, si ellos tienen a alguien que es mayor y que pues es el que más sabe, es el que más conoce, la pregunta es, ¿quién va a ser ese entre nosotros que estamos aquí? Pero claro, ¿por qué? Porque estaban siendo influenciados por la forma en la cual los demás, ciertos grupos de fariseos llevaban las cosas. Entonces, eso es lo que yo entiendo del por qué los discípulos llegan a hacer esta pregunta. Y ojo, no estoy negando que en el corazón de ellos no hubiese quizás el querer ser reconocido, el querer ser aplaudido, no. Pero también lo estoy viendo del punto de vista en el cual ellos se estaban viendo influenciados por los demás. Porque no podemos olvidar el entorno en el cual ellos estaban viviendo. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso para poder llegar a entender el porqué de la pregunta. Porque no, o sea, tampoco pensemos que la pregunta nació así como que de la nada, como que a ellos se les ocurrió de un momento a otro preguntar esto, no. Es que si preguntaron eso es por algo. O lo vieron, o no sé, pero algo los tuvo que llevar a hacer esa pregunta. Y pues, ¿quiénes eran en ese momento los que se creían los mayores, los que se creían los mejores, en los que había prepotencia, orgullo, altivez? En los fariseos. Los fariseos. Y ellos se envolvían dentro de ese entorno. Y de una u otra forma se verían influenciados. Pero con la respuesta que nuestro Salvador les da, les dejará claro que su ministerio no será como el de los demás. Y que por ende no deben ver las cosas como el resto de las escuelas de fariseos la veían. El ministerio de nuestro Salvador se va a tratar de quien se exalta más. Perdón, el ministerio de nuestro Salvador no se va a tratar de quien se exalta más, sino de quien se humilla más. Yendo en contravía a lo enseñado por las escuelas de los fariseos. Claro, aquí ya más adelante vamos a ver cómo nuestro Salvador les deja claro de que su reinado, ¿cierto? De que su ministerio no se trata de quien se crea el mejor o de quien sepa más, sino de aquel que se humille más delante del Señor. Y como les digo, más adelante vamos a ver qué implica humillarse delante del Señor. Si no os volvéis y os hacéis como niños. Estamos en el segundo punto de estos primeros 5 versos. Si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿Qué es volver y hacerse como niño? ¿Qué es volverse y hacerse como niño? La pregunta es, ¿a qué me tengo que volver? Los profetas dan la respuesta. Primero la pregunta es, ajá, volver, pero ¿volver a qué? ¿A qué tengo que volver? Los profetas me dan la respuesta a lo que yo tengo que volver. Dice, Nehemías 1 del 7 al 10. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado ¿qué? Los mandamientos. Claro, cuando el pueblo está corrompido es porque el pueblo no está obedeciendo los mandamientos, estatutos y preceptos que dicta a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra que dicta Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, ¿se dan cuenta que aquí ya Nehemías nos está diciendo qué implica volverse a Dios? Oye, vuélvete a Dios, pero ¿qué implica eso? Implica lo que él sigue diciendo, guardar sus mandamientos. Y sigue diciendo, y los pusiereis por obra. O sea, no solamente implica
conocer el mandamiento, sino ponerlo por obra. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Amén. El Señor está recogiendo a su pueblo de todos los extremos. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y con tu mano poderosa. La palabra volver en hebreo es ¿cuál? Efchup. Cuando ustedes buscan esa palabra volviereis, ustedes buscan esa palabra en hebreo y es esta palabra shup, que significa volver, volverá, volver atrás, a retirarse de nuevo. De este verbo proviene la palabra teshuvah, que significa ¿qué? Arrepentimiento. Veamos cómo traduce este texto de Mateo la siguiente versión. De cierto os digo, si os hacéis ¿qué? Teshuvah, o sea, si te arrepientes, ya este texto no me dice, o sea, esta versión no me dice si volviereis. Porque cuando te dicen si volviereis, tú te preguntas, ¿ya qué voy a volver? Pero cuando te preguntan si no te arrepientes, ya tú sabes que aquí implica el arrepentimiento. El arrepentimiento implica que yo me vuelva al Señor, pero me vuelva ¿a qué? Me vuelva a su palabra, me vuelva a la obediencia a los mandamientos de Él, a colocar sus mandamientos por obras. Cuando uno sabe que una persona realmente está arrepentido, cuando de corazón y con la mirada puesta en Yeshua, obedece los mandamientos. Personas que pueden quizás obedecer, pero no tienen la mirada puesta en Yeshua, sino en ellos mismos. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento se muestra por eso, por un corazón humillado ante el Señor y por un corazón que obedece al Señor. Entonces, si no haces Teshuvah para experimentar una transformación interior radical, al punto que vuestras almas sean restauradas hasta volver a ser como niños, de ningún modo entraréis en el Malhut Hashem. En el Malhut. Cuando llego a un verdadero arrepentimiento me hago como un niño, porque lo que hace un verdadero arrepentimiento es humillarme más ante el Señor. Una vez más, en vez de hacerme más altivo. O sea, el verdadero arrepentimiento me humilla ante el Señor. Y no me hace altivo, no me hace prepotente. Pero eso es lo que hace que un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué un verdadero arrepentimiento me lleva a ser como un niño? Esa es la pregunta. ¿Por qué un verdadero arrepentimiento me lleva a ser como niño? Porque el verdadero arrepentimiento me conduce a obedecer los mandamientos del Señor. Y su instrucción nos enseña a humillarnos en vez de exaltarnos. Cuando en mí hay un verdadero arrepentimiento, ese arrepentimiento me lleva a ¿qué? A obedecer la palabra del Señor, ¿cierto? Y la palabra del Señor me enseña a humillarme en vez de exaltarme. Decir me doy cuenta que o sea, hay veces que hay personas que dicen, ah, no, pero yo obedezco los mandamientos, yo hago esto, yo hago lo otro, y ven en su corazón altivez. Pero se están olvidando de cosas tan importantes en la instrucción de Dios como el humillarnos ante Él, como el vivir una vida, ¿cierto? Humillada, agradecida ante Él y no con una vida prepotente de que soy yo quien obedece, yo soy quien hace. Entonces, sí, el Señor nos manda a obedecer su palabra, pero recordemos que dentro de su palabra también está el humillarnos, no está el corazón altivo. Entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si no hay en ti humillación ante el Señor, si no hay en ti un corazón humilde, entonces no hay nada, no hay nada. No hay nada porque al final eso es lo que el Señor quiere, un corazón humilde, humillado ante Él. Que un corazón humillado es un corazón que se deja moldear, un corazón que se deja corregir, pero un corazón prepotente y altivo no se deja corregir, ¿cierto? O sea, por lo menos fíjense, coloquémoslo de esta forma y con este ejemplo. Hay una profesora, ¿cierto? Y hay dos estudiantes. Uno que cree saberlo todo y uno que pues cree no saberlo nada. El que cree saberlo todo ciertamente sabe bastante, pero tiene un problema y es que cree que lo sabe todo. Y está el otro estudiante, el que cree no saber mucho y realmente no sabe mucho. La gran pregunta es,
el profesor a qué estudiante prefiere. Al que sabe mucho y se cree que sabe mucho, ¿cierto? O al que sabe poco y realmente cree que sabe poco. O sea, que independientemente por más de que aprenda, siempre está dispuesto a seguir aprendiendo. No cree que se las sabe todas. Pues seguramente, por lo menos yo, en este caso, si fuese profesor, elegiría aquel que no sabe mucho y que cree que no sabe mucho. ¿Por qué? Porque ese estudiante va a ser más moldeable que el otro, aunque sepa mucho. Porque el tema está en su corazón. Si en su corazón él está él dispuesto a dejarse que moldear, a dejarse que enseñar. Entonces, el que obedece mucho y por eso están en la prepotencia, la altivez, el Señor no quiere a esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona que no se va a dejar moldear por él. Porque como cree que se la sabe todas, pues ya se la sabe toda, ya. ¿Ya para qué? ¿Qué más? Pero está el que le cuesta obedecer. Y está en la lucha por obedecer. Pero tiene ese corazón humilde ante el Señor. Tiene ese corazón que se humilla y que se deja moldear por el Señor. Señor, moldéame, enséñame, instrúyeme. El Señor va a preferir a aquella persona que aunque le cuesta más obedecer, que aunque no conoce mucho, pero se humilla ante Él. Y eso es lo que está pasando aquí. Si os volvéis y hacéis como niños, si te arrepientes de tus pecados y te vuelves al Señor, obedeces su palabra y tienes un corazón humilde como un niño. Fíjense lo que dice Génesis 32 del 10 al 12. Aquí hay un ejemplo en la Torah de lo que realmente implica humillarse. Un ejemplo en la Torah de humillación. Aquí está hablando Jacob y dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Fíjense, aquí Jacob ¿qué? Se está humillando ante el Señor. Jacob no dice, no, Señor, yo soy más que esto, yo soy más que el otro. No, yo soy menos, Señor. Se está humillando. Pues como mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Algo interesante que podemos ver en la vida de Jacob es que pese a la cantidad de conflictos por los cuales tuvo que pasar, notamos que a su alrededor un movimiento de ángeles. Si observamos detenidamente cada pasaje de la Torá, donde los ángeles se hacen presentes, vemos que hay un ámbito de humillación y oración. O sea, cada vez que un ángel se hace presente, hay un ámbito de humillación y oración ante el Señor. Y eso lo vemos claro también en Daniel 10 del 11 al 12. Fíjense lo que dice Daniel 10 del 11 al 12. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia del Señor, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahí llegó un ángel y se le acercó a Daniel. Y fíjense que le dice, no temas. ¿Pero por qué? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a qué, y a humillarte. Daniel se humillaba delante del Señor y por eso sus palabras fueron ¿qué? Oídas. Pero el Señor no va a oír las palabras de un altivo, de alguien que se cree más, de alguien que cree que obedece más y que pone a los demás en poco porque ve que él obedece más. Daniel no, Daniel siempre vivió una vida humillada ante el Señor. Mi hermano, démosle gracias al Señor porque nos permite cada día conocerle más y obedecer más. Pero que sobre todas las cosas pidámosle que siempre haya en nosotros humildad, corazón. Que nunca haya un corazón altivo, sino un corazón humillado siempre ante Él. Amén. No creyendo que nos las sabemos todas, no creyendo que somos más ni nada, sino simplemente con la mirada puesta en Yeshua, en Cristo,
sabiendo que Él es nuestra salvación, Él es nuestra paz, pero también sabiendo de que su amor, su gracia, su perdón nos guía cada día a vivir una vida agradecida ante Dios. ¿Y cómo se vive esa vida agradecida? Pues haciendo lo que Él nos mande. ¿Y dónde está lo que Él nos mande? Pues en su palabra. Amén. Obedezcamos, pero obedezcamos con un corazón humillado ante Él. Siempre. Pero ¿qué implica no entrar en el reino de los cielos? Esa es la pregunta ahora. En el verso 13 dice, y de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El no entrar en el reino de los cielos implica no volverse a Dios y no humillarse como un niño. O sea, sería lo contrario a lo que ya hemos visto antes. Por eso les dije que el dar respuesta al punto anterior nos ayudará a dar respuesta a este punto. Cuando una persona se vuelve a la obediencia a los mandamientos del Señor y no se humilla ante el Señor, es porque no ha entrado en el reino de los cielos. No se trata solamente de obedecer la palabra del Señor, sino de obedecer como niño, con un corazón humillado. Mis hermanos, esto quiero que lo tengan siempre claro y le pido al Señor también que me ayude a mí a tenerlo siempre claro en mi vida. Que no se trata solamente de obedecer, sino de obedecer como un niño. ¿Y cómo obedece el niño? Con un corazón que es humillado. No con un corazón que cree sabérselas todas, con un corazón que sabe que necesita seguir aprendiendo de su padre. Con un corazón que sabe que no se las sabe todas, pero que ahí va poquito a poco, va aprendiendo, va obedeciendo. Que sabe que también va a fallar, pero que aún así cada día se esfuerza por obedecer. Entonces, no se trata solamente de obedecer, se trata de cómo está mi corazón al obedecer al Señor. Si lo hago para que los demás me vean, si lo hago porque es que, ajá, me toca, y pues, ajá, así me lo dijeron a mí que hay que hacerlo, entonces yo lo hago así, no porque es que yo se lo escuché al hermano que hay que hacerlo así, entonces tengo que hacerlo así. O sea, no se hace con la convicción en el corazón, no se hace con un corazón humillado, se hace o porque me toca, o para que me vean, o para mostrar que soy más santo que otro. Pero no se hace con la intención correcta en el corazón. Y si no se va a hacer con la intención correcta en el corazón, que mejor no se haga. Que mejor no se haga. Porque muchas veces decimos, al Señor hay que darle lo mejor. Al Señor hay que darle lo mejor. Pero muchas veces cuando nos hablan de lo mejor, siempre pensamos en lo material, en algo, en cosas vanas, en cosas que podemos ver. Pero cuando decimos al Señor hay que darle lo mejor, no pensamos en un corazón, bueno, muchas veces no pensamos en un corazón humillado, en un corazón contristo y humillado. Sino que pensamos en que lo mejor para el Señor es el billete más grande, que las cosas más bonitas, las cosas más lujosas. Pero no estamos pensando en un corazón humillado muchas veces. Y eso es lo más bonito para el Señor, un corazón humillado. Un corazón humillado te va a llevar a dar el diezmo como es. Un corazón humillado te va a llevar a guardar el día del Señor como es, cada día mejorando. Un corazón humillado te va a llevar a cada día celebrar, querer celebrar las fiestas mejor, porque lo haces para el Señor. Un corazón humillado te lleva a ser diligente. No te lleva a decir, no, es que lo importante es mi corazón, hermano. Y bueno, pero es que lo que hay en tu corazón se refleja por lo que tú haces. O sea, no, no vengamos siempre con lo mismo. No, es que lo importante es lo que está en mi corazón. Pero es que lo que está en tu corazón se manifiesta por tus obras. No, hermano, es que el Señor conoce mi corazón. Sí, hermano, el Señor lo conoce. Y por eso te está exhortando a que mires cómo está tu corazón. Entonces es muy importante eso. De saber que no solamente implica obedecer, sino cómo obedezco al Señor. Amén. La humillación al Señor y la obediencia a su palabra son dos cosas que están ligadas. Y si llegara a faltar una, eso muestra de que no hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Los fariseos obedecían, pero no obedecían con un corazón humillado al Señor, sino con un corazón altivo y prepotente. Y eso era muestra de que no habían llegado a un verdadero arrepentimiento. ¿Se dan cuenta?
Ahí está el ejemplo claro de los fariseos. Los fariseos obedecían, con algunos errores, sí, con algunos errores, pero obedecían. Pero obedecían con un corazón altivo, con un corazón que se cree mayor que otros, porque yo soy el mayor, ustedes son los menores, porque yo soy el que sé, ustedes son los que no saben. Sí. ¿De qué les valía obedecer? De nada. El Señor les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. O sea, ahí nos damos cuenta y con los fariseos tenemos el ejemplo claro. Y en la Torah también hay muchos ejemplos, en el Tanat hay muchos ejemplos de que no solamente se trata de obedecer, sino cómo obedezco. Tal ejemplo en el Tanat de Nadab y Abiud, los hijos de Aarón, cuando fueron a ofrecerle incienso al Señor en el templo. Ellos quizás estaban obedeciendo el mandamiento tal cual como se les había dicho. Pero ¿cómo estaba su corazón al obedecerlos? Estaba mal, ¿cierto? Seguramente estaba mal, seguramente. Pues ahí nos damos cuenta también, eso es un ejemplo. Y en el Tanat, que es lo que conocemos como Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos de que no se trata solamente de obedecer, sino de cómo está mi corazón al obedecer. Y el último punto de estos primeros 5 versos, la característica de quien es grande en el reino de Dios. En los versos 4 y 5 se dice, así que el mayor en el reino es cualquiera que se haga tan humilde como este niño. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La característica de alguien que es grande en el reino de los cielos es que es alguien que se humilla ante su Dios y le obedece solo a él. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 14 del 17 al 20. Y si se humillare mi pueblo, ojo, fíjense, si se humillare, aquí está un condicional. Si mi pueblo se humilla, aquí vamos a entender que el humillarse ante Dios implica algo. O sea, el humillarse ante Dios no implica agachar mi cabeza y orar con la cabeza agachada porque me estoy humillando. El humillarse ante Dios no implica solamente llorar por un momento de quebrantamiento, de dolor, no. El humillarse ante Dios va más allá de eso también. O sea, digamos que muchas de esas cosas que mencioné anteriormente pueden ser muestras de un corazón humillado. Pero la verdadera prueba está en lo siguiente, en lo que vamos a leer ahora, fíjense. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro. Fíjense, aquí está, cualidades. Un corazón humillado ante Dios es un corazón que ora. Porque cuando tú oras, tú te humillas ante Dios. Un corazón humillado ante Dios es un corazón que busca el rostro del Señor, que no escatima tiempo, no escatima lugar, sino que si lo quiere buscar, lo busca. Pero también un corazón humillado ante Dios es un corazón que se convierte de sus qué, de sus malos caminos. Entonces, si nos damos cuenta, no hermanos, que yo oro, yo busco la presencia del Señor y me humillo. Pero mi hermano, te has apartado de los malos caminos. Te has apartado de las cosas que a Dios le desagradan. Porque eso hace parte de la humillación. La humillación ante el Señor implica 3 cosas muy importantes. El orar, el buscar su rostro, pero también el apartarte de las cosas que a Él le desagradan. Entonces, cuando mi pueblo se humillare, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sigue diciendo el verso 17. Y si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas, o no una parte, no lo que me conviene, sino todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas, si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, que si el pueblo se humilla ante Dios, es un pueblo que ora, es un pueblo que busca su rostro, pero es un pueblo que obedece los mandamientos del Padre. Sí. Son 3 cualidades fundamentales. Sí. Por lo menos, vamos a colocar un ejemplo. Tal hermano que se enfoca mucho en obedecer al Señor y está bien, no está mal.
pero le falta más orar, le falta más buscar el rostro del Señor. Entonces, le falta humillarse más y más. Pero está el hermano que ora, que busca el rostro del Señor, pero que todavía le falta apartarse de muchas cosas que al Señor no le agradan y empezar a obedecer más los mandamientos. Entonces, necesita humillarse más, humillarse más. Y así estamos todos, mis amados hermanos. A todos nos está faltando humillarnos más ante Dios. A todos nos está faltando orar más. A todos nos está faltando buscar más el rostro del Señor. A todos nos está faltando el obedecer más, el aprender más de la instrucción del Señor para obedecerle cada vez más. A todos nos está faltando. O sea que a todos nos está faltando en esta vida humillarnos más delante del Señor. Aquí nadie puede decir, no, mi hermana, es que ya yo me he humillado ante el Señor en todas las áreas de mi vida. Yo oro en todo momento, yo busco el rostro del Señor en todo momento y obedezco todos los mandamientos. No, mi hermano, ninguno está en esta condición. Pero sí todos estamos en la condición de humillarnos más, de buscar humillarnos más ante el Señor. ¿Será que estás dejando de orar? ¿Será que estás dejando tus tiempos de devoción con el Padre en intimidad? ¿Será que estás dejando de instruirte más en la palabra para obedecer más? ¿Será que te está diciendo, mira, que el Señor te manda a hacer esto, pero te entra por aquí, te sale por acá, porque no te importa? Porque es que el Señor tiene misericordia de mí. No juguemos con la misericordia del Señor. Amén. Porque cuando castiga, castiga severamente. No juguemos con el Señor. Con el Señor nadie juega. El Señor conoce nuestros corazones. Entonces, ¿en qué nos falta humillarnos más? ¿En qué nos falta? ¿En qué nos falta humillarnos más? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿En qué nos falta humillarnos más delante del Padre? El mensaje es que así como un niño tiene fe completa en su Padre y lo ve como el todo en su vida, el Padre es quien provee todo lo que necesita y quien lo ama. Ante esto, el niño hace todo lo que el padre, lo que su padre dice, porque sabe que es para su bien. Amén. Y Jesús nos invita a que veamos a Dios Padre de la misma manera. Acompáñenme a leer ahora los versos del 6 al 9. Recuerden que vamos a compartir hasta el verso 14. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitablemente es que sucedan. O sea, inevitablemente el mundo va a hacer tropezar, ¿cierto? A los demás. Pero hay del que hace pecar, o sea, hay del que hace pecar a los demás. Hay de aquel que se convierte en piedra de tropiezo para los demás. Si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojados al fuego del infierno. La escritura restaurada, que el nombre verdadero dice, pero cualquiera que cause tropiezo en alguno de estos pequeños que tiene emuná en mí. Recuerden que la emuná tiene que ver con la obediencia y la fidelidad al Señor. O sea, en otras palabras está diciendo, cualquiera que cause tropiezo en alguno de estos pequeños que tiene obediencia a mí, a mi palabra. O sea, cualquiera que haga tropezar a un pequeño que me está obedeciendo, cualquiera que haga tropezar a un hijo mío que me está obedeciendo, mejor le deja a esa persona que se colgara al cuello una piedra de molino y se lo hundiera en lo profundo del mar. Hay del Olam Haset, hay del mundo por las ofensas y las confusiones. Es necesario que vengan ofensas. Pero hay de aquel hombre por quien viene la ofensa y la confusión. O sea, hay de aquel, mi amado hermano, hay de aquel, dice el Señor, hay de aquel que trae confusión al pueblo. Hay de aquel que no enseña lo que es. Hay de aquel que hace tropezar al hermano. Hay de aquel. Por tanto, si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la shayin, en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser arrojados en el fuego eterno.
Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar como con un solo ojo en la Shayin, en la vida, que teniendo dos ojos y ser echado en el fuego de Hei Hinnon. Recuerden que cuando se habla del infierno en este siglo, no pensemos que ellos veían las cosas como nosotros las veíamos. Esto ya lo he explicado antes. Y es que cuando se hablaba del fuego del infierno se refería al valle de Hinón, ¿cierto? Porque en ese valle que quedaba en la tierra de Israel, ahí, dice que quedaba a las afueras de Jerusalén. En ese valle se sacrificaban a los niños anteriormente en el tiempo de los reyes de Israel. Se sacrificaban a los niños pequeños ahí de los paganos. Ahí se echaba toda la basura de Israel, todo se echaba ahí. Y eso era un fuego que nunca se apagaba claro, por todo lo que se echaba ahí. El fuego que estaba en el Valle de Ginón nunca era apagado. Nunca. Entonces, entonces en ese momento se relacionaba el infierno con ese valle. Entonces, no pensemos que en ese momento se tenía la mentalidad de infierno como nosotros hoy la tenemos. Porque no era esa forma, no era así. Ahora vamos a entender, aquí vamos a entender el verso 6. O también vamos a ver cómo entender los versos del 8 al 9. En el verso 6 se dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra, una gran piedra de molino, y lo hundieran en lo profundo del mar. Luego de aclarar la jerarquía en el reino de los cielos, que Yeshua aclara la jerarquía, ¿cierto?, de quién es el mayor, Jesús pasó a hablar de la responsabilidad que tienen los líderes en cuanto a su influencia sobre los demás. La analogía de la piedra de tropiezo nos habla de las personas que hacen caer a otros, ya sea por un mal ejemplo o por una enseñanza de una doctrina torcida. En especial los líderes pueden servir de tropiezo, dado su posición de influencia. Pero también cualquier creyente puede servir de tropiezo dando un falso testimonio de quién es Dios. Ustedes, mis amados hermanos, o sea, cuánta misericordia el Padre no ha tenido de nosotros, de las veces que nosotros hemos llegado a ser de mal testimonio para otro que está aprendiendo. Hemos llegado a ser de piedra de tropiezo para alguien que quiere obedecer al Padre. Y por muchas veces nuestra actitud, por muchas veces nuestro testimonio, esa persona no llega a obedecer al Señor. O sea, qué triste. Que el Padre tenga misericordia de nosotros por las veces que hemos sido de tropiezo y aún ni siquiera nos hemos dado cuenta. Porque esa es la cosa. Quizá uno se pone a pensar y dice, caramba, pero ¿cuándo? Y no vemos ni una. Pero seguramente, mi amado hermano, seguramente lo hemos hecho sin darnos cuenta. Seguramente hemos sido de tropiezo para algún amigo y no nos hemos dado cuenta. Por eso, mis amados hermanos, primero la invitación es a estudiar más la palabra. Porque al estudiarla más, vamos a saber enseñarla mejor, ¿cierto? Vamos a saber guiar mejor a las personas. Y segundo, que más allá de estudiar la palabra y de conocer todo lo que queramos conocer, demos un buen testimonio. Y ese buen testimonio empieza desde nuestra casa. Cuando desde nuestra casa nosotros damos buen testimonio a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Ahí empecemos. Empecemos a mostrar al Señor. Y que no seamos de tropiezo para que los demás que no conocen al Señor lleguen a conocerlo. Amén. La pregunta que nos debemos hacer es de qué forma hemos llegado a ser de piedra de tropiezo para los demás. Nuestro Salvador dice esto porque en ese momento los fariseos estaban siendo una piedra de tropiezo para otros, con sus mandatos de hombre y arrogancia por el conocimiento. Y nuestro Salvador no quería que sus discípulos siguieran ese mismo ejemplo. Claro, nuestro Salvador ve el mal ejemplo de los fariseos, ¿cierto? Ve cómo estaban siendo ellos de piedra de tropiezo para otros. Y él no quería que sus discípulos llegaran a ser igual. Por eso les dice, cuidado, ustedes llegan a ser de piedra de tropiezo para los demás. Yeshua toma muy en serio cuando uno de sus pequeños es guiado al pecado. Pequeños no solamente significa niños, muy importante eso, sino aquellos que se humillan en obediencia al Padre como niños, en la manera en la cual Yeshua describió. O sea, cuando hablamos de un pequeño no se refiere a un niño,
sino más bien al comportamiento de un niño que se humilla ante su padre para obedecer. La piedra y cualquiera que fuese atado a ella se hundiría por seguro y nunca saldría. Esta era una piedra de molino grande, así como se muestra en la imagen. La mayoría de las piedras de molino eran herramientas de mano para uso doméstico, pero aquí habla de la piedra pesada que era jalada por un asno en lo profundo del mar. Además, la imagen misma de ahogamiento era un terror para el judío. A veces el ahogamiento era un castigo romano, pero no. Aquí vemos que este tipo de castigo, ¿cierto? De penas, era más romana, ¿sí? Lo cual llevó pues obviamente a sus discípulos a aterrorizarse más, porque pues era un castigo que a la final ellos no practicaban, pero que los romanos sí lo hacían. Los romanos sí practicaban este tipo de castigo y por eso es que nuestro Salvador hace la analogía con este castigo, porque era un castigo más romano. Y recuerden que el pueblo en ese momento estaba, entre comillas, en guerra con los romanos. Y digo entre comillas porque a la final no era que hubiese una guerra, pero sí había un conflicto social, económico y aún cultural. Entonces, por eso el Señor da un ejemplo de esta forma, en la cual era una costumbre más romana que el pueblo como tal. Ahora, ¿cómo entender los versos del 8 al 9? En estos versos nuestro Salvador dice, si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno y con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Pero antes de decir estas palabras, nuestro Salvador dice que es inevitable que vengan los tropiezos de parte del mundo, ya que este mundo está lleno de influencias que nos tratan de obstaculizar que entremos al reino. Pero hay de aquel que por su causa hace pecar a otro. O sea, el Señor dice, hey, no estoy negando que van a haber tropiezos, pero eso va a venir de parte del mundo. O sea, el mundo, obviamente, con toda su influencia, va a querer hacerte tropezar. No va a querer que obedezcas la palabra del Señor. Pero hay de aquel que por su causa hace que otro no obedezca al Señor. Hay de aquel. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros no fuimos de obstáculo para que otros no obedecieran, enseñando cosas erradas? Con buena intención, sí, pero erradas, pero erradas. Por eso digo, no se tratará de pensar, ay, ¿y yo cuándo fui de tropiezo para otro? No. Se trata de pedir perdón al Señor porque seguramente lo fuimos consciente o inconscientemente. Hemos sido de tropiezo. Y tenemos que pedirle al Señor perdón. Por eso es que el mismo David decía, Señor, perdóname aun por aquellos pecados que me son ocultos. Claro, porque David entendía de que habían pecados que él cometía y él ni siquiera se daba cuenta. Pero aún así pedía perdón. Nuestro Salvador no niega los tropiezos que podamos tener, sino que más bien nos advierte de que no seamos nosotros quienes motivemos a ese tropiezo. O sea, un hermano puede tropezar, sí, pero el Señor te dice, cuidado y no vayas a ser tú motivo para que ese hermano tropiece. Por eso es que debemos cuidar mucho nuestro testimonio, nuestra vida, no solamente delante del Padre, sino delante de los demás y no ser de tropiezo para que los demás conozcan. Muchas veces podemos ser de tropiezo con la altivez. Muchas veces podemos ser de tropiezo dando un mal testimonio ante otros. Muchas veces también podemos ser piedra de tropiezo queriendo imponer las cosas, ¿cierto? Sin dejar que sea el Padre quien haga. Muchas veces así somos piedra de tropiezo. De muchas formas podemos llegar a ser piedra de tropiezo para otros. Por supuesto, esto es solo una analogía y no debe ser tomado literal. Pero Jesús usa estas imágenes para que veamos la seriedad del asunto y hacer ver que Dios está muy pendiente de esto. Algunas personas solamente se mantienen alejados del pecado cuando les es fácil o les conviene. Jesús nos advierte que debemos estar dispuestos a sacrificar en pelear contra el pecado, que nada es peor que enfrentar la ira de un Dios de justicia. Realmente es mejor sacrificar en la batalla contra el pecado ahora que enfrentar el castigo de la eternidad después. O sea, bueno, es mejor que ahora, o sea, seas tú quien sacrifique todo
Todo lo que tú sepas y debas y sabes que tienes que sacrificar para vivir una vida obediente al Padre, sacrifícalo, sin llegar al extremo. Y ojo, que estas cosas o estas medidas que tú tomes sean para ti y solo para ti. No, que es que mi hermano, yo hago esto para no fallarle al Señor en esto. Entonces ahora pretendes que todo el mundo haga lo mismo, pero no, mis hermanos, no es así. Porque cada quien tiene una lucha diferente, cada quien tiene un proceso diferente, cada quien tiene debilidades diferentes. En algunas podemos coincidir, sí, está bien, en algunas debilidades podemos coincidir. Pero las medidas que cada quien tome van a ser diferentes porque va a ser conforme a la intimidad que tenga con el Padre. El Señor le mostrará qué medidas tomar. Pero no pretendas que las medidas que tú tomes para alejarte del pecado sean las mismas que tome todo el mundo, porque no todos somos iguales. O sea, lo que vayas a hacer, hazlo para el Señor, no lo hagas para que los demás lo hagan. No lo hagas para que los demás lo hagan. No pretendas que los demás sean como tú. No pretendas eso. No pretendas que los demás actúen como tú. No pretendamos tal cosa, mis amados hermanos. Somos diferentes. Y estamos en una congregación. Somos hermanos en Yeshua. El Padre nos ama. Tenemos una misma palabra, la cual debemos obedecer. Pero aún así, seguimos siendo diferentes. Porque el Padre nos hizo diferentes. Y el pretender que todos seamos iguales y que todos veamos las cosas igual es ir en contra de la creación del Señor. Es ir en contra de cómo Él nos quiso crear, diferentes, con personalidades diferentes, con una forma de ver las cosas diferentes, aun cuando tenemos la palabra del Señor ahí. Y eso no podemos pretender cambiarlo. No podemos pretender cambiarlo. Pues sí, tomamos medidas para apartarnos del pecado, pero hazlo tú para el Señor. No lo hagas pretendiendo que los demás también lo hagan. Y ese era el problema con los fariseos. Los fariseos tenían muchas regulaciones con respecto a muchos mandamientos. Y ellos pretendían que así como ellos lo hacían, todos los demás tenían que hacerlo igual. Estaban pecando con eso. Sí. Lo importante que tenemos que tener claro es que todo aquello que nos haga pecar, fallarle al Señor o que nos conduzca a fallarle, apartarlo de nuestra vida. ¿Qué es lo que te hace fallarle al Señor? ¿Qué es lo que te hace no tener más tiempo de intimidad con Él? ¿Qué es lo que te hace fallarle siempre en eso, en lo mismo y lo mismo? ¿Qué es lo que te hace fallarle? Quítalo de tu vida, quítalo. O sea, sacrifica lo que tengas que sacrificar con tal de agradarle al Señor. Amén. Si me corto la mano derecha, todavía puedo pecar con la izquierda. Si me arranco el ojo izquierdo, todavía puedo pecar con el ojo derecho. Si todos esos miembros me son quitados, todavía puedo pecar con mi corazón y mi mente. Dios nos llama a una transformación mucho más radical de lo que cualquier tipo de mutilación corporal pueda abordar. O sea, esto no se trata de algo netamente corporal en lo cual tengo que mollarme el brazo, o mollarme la oreja, o mollarme el ojo, no. Esto se trata de mirar cómo está nuestro corazón y quitar aquellas cosas que al Señor no le agradan y que nos llevan a fallarle a Él. Y fíjense lo que dice aquí. El Señor nos está ilustrando que tenemos que ser muy drásticos en temas de fe, o sea, en temas de obediencia a Él, porque hay demasiado en juego. Si una enfermedad amenaza tu vida en este mundo, si tienes una herida en un brazo y se te infecta esa herida, y si el doctor te dice que la infección te va a ir avanzando y tiene el poder de matarte, la pregunta es, ¿a qué extremo estarías dispuesto a llegar con tal de salvar tu vida? ¿Al extremo de que tengan que amputar una extremidad en tu cuerpo si quieres preservar la vida? Pero ¿qué pasaría si el doctor te dice, bueno, te va a doler, pobre de ti? Mejor con paciencia, no hay que ser tan radicales y esperemos que se quite solo. Lo que va a pasar si tú decides eso es que te vas a morir. De manera que tienes que tomar una actitud muy radical y drástica ante algo que amenaza tu vida terrenal. Así que si tomamos medidas tan drásticas con algo que amenaza nuestra vida terrenal, ¿acaso no tendríamos que tomar medidas mucho más drásticas contra aquello que amenaza nuestra vida eterna? Entonces, ¿cuál es el principio?
Sé radical con todo aquello que te puede impedir entrar en el reino eterno. En ese sentido, sé muy rígido contigo mismo, porque algo muy valioso está en juego. No, hermano, es que hace tiempo llevo luchando con este pecado. La pregunta es, mi hermano, ¿qué estás haciendo para dejar de fallarle al Señor en eso? ¿Qué medidas estás tomando en tu vida para dejar de fallarle al Señor? No se trata solamente, ay, Señor, te oro por esto, Padre. Señor, mira que te estoy fallando en esto. Padre, ayúdame a no fallarte. Ayúdame a no fallarte. Pero es que, mi hermano, pon de tu parte. ¿Qué estás haciendo tú? La oración no me lleva a ser negligente, me lleva a ser más diligente. O sea, ¿qué estás haciendo tú para dejar de fallarle al Señor en lo mismo y en lo mismo? ¿Qué estás haciendo? No podemos durar todo un largo tiempo fallándole al Señor en lo mismo sin dejar de tomar medidas que nos ayuden a no fallarle en eso. Entonces, ahí está la importancia. ¿Qué medidas estamos tomando nosotros para dejar de fallarle al Señor? ¿Qué medidas estamos nosotros, qué medidas estamos tomando para, no sé, para guardar Shabbat, como el Señor quiere que lo hagamos? ¿Qué medidas estamos tomando? ¿Qué medidas estamos tomando para guardar el tema de las fiestas? ¿Qué medidas estamos tomando para dejar el rencor en nuestra vida? Para dejar muchas veces el odio ante el otro. ¿Qué medidas estamos tomando? El Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Que el Señor nos ayude. Esos los últimos versos del 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que tus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que pierda uno de estos pequeños. Amén. Fíjense cómo lo dice la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Miren que nunca desprecien a ninguno de estos pequeños, porque les digo que sus malajín, continuamente están viendo el rostro de mi Padre que está en el cielo. Pues el Ben Haadán vino a salvar a los perdidos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué haría un hombre que tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? Ahí les pregunta a ellos, bueno, ahora les coloco este ejemplo. Alguien tiene 100 ovejas y se extravía una oveja, ¿cierto? ¿Qué haría un hombre que tiene 100 ovejas y se le extravía una? No dejaría a las 99 en las laderas de las lomas para ir a buscar la perdida. Y si logra encontrarla, sí, en verdad les digo, estaría más contento por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Asimismo, el Padre de ustedes, que está en el cielo, no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Ven. Entendiendo el verso 10. ¿Qué era lo que se había perdido? Y parábola de la oveja perdida. Entendiendo el verso 10, vamos a ver. En el verso 10 que se dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Este verso nos enseña que no debemos menospreciar a aquellos que obedecen al Señor y son humillados ante Dios como niños. Aunque sabemos que hoy el mundo los vea como algo en poco. ¿Pero por qué? Porque ven la obediencia a la palabra de Dios como algo malo. Y así lo profetizó el profeta Isaías. Fíjense, hoy se menosprecian aquellos que obedecen al Señor. O sea, aquellos que son pequeños, aquellos que se humillan ante Dios. Recordemos que el humillarse ante Dios, ¿cierto? Implica obedecer su palabra. Ya lo explicamos. Entonces, aquellos que obedecen al Señor, que se humillan ante el Señor, son mirados en pocos. Son menospreciados hoy. Y eso lo dijo el profeta Isaías. Fíjense lo que dice. Isaías 5, del 20 al 24. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. O sea, llegará el momento donde a lo malo le iban a llamar bueno. Y a lo bueno, que es la palabra del Señor, que es la obediencia a Él, ¿cómo lo van a llamar? Malo. Que hacen la luz tinieblas. Claro, la luz, la instrucción del Señor es luz para nuestra vida. Nos guía.
pero hoy se ha convertido en tinieblas para muchos. Y a las tinieblas las han convertido ¿en qué? En luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué dice David? Señor, tu ley es como miel a mi paladar. Para David, el obedecer la ley del Señor, sus instrucciones, la Torah, era miel. Pero hoy obedecerlo es algo completamente amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Pero por qué? Porque desecharon la qué, la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Mi hermano, tú eres una persona que se humilla ante el Señor. Tú eres una persona que no desecha la ley de Jehová de los ejércitos. Y no mira en poco la palabra del Santo de Israel. Ese es el pequeño ante el Señor, el que se humilla ante él. El que dice, Señor, no me importa, Padre, lo que sea, yo te obedezco. Yo me humillo ante ti. Pero claro, hoy el mundo menosprecia a esas personas. Hoy el mundo menosprecia a aquellos que se humillan por obedecer al Señor. Los mira en poco. Pero claro, el profeta Isaías ya lo dijo. Y van a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, a lo dulce por amargo y a lo amargo por... Estos versos nos muestran que cada hijo de Dios tiene ángeles que cuidan de ellos. Y esto lo vemos claro cuando dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí está claro, eso también está citado en Hebreos, si no estoy mal, que está claro de que cada hijo del Señor, cada escogido del Padre tiene un ángel, tiene ángeles que le protegen, tiene ángeles que le protegen. Y eso lo vemos claro. Y esto no es algo nuevo, porque vemos cómo en el llamado Antiguo Testamento, que es el Tanat, el Señor envía ángeles para cuidar a sus hijos. Lo hizo con Jacob, con Moisés, con Abraham. O sea, el Señor siempre enviaba ángeles para ¿qué? Para cuidar, proteger a sus hijos. Amén. Entonces no era algo nuevo. Y esto realmente les digo a mis hermanos, yo no lo sabía. No sabía, o sea, como tal, o sea, no he visto con esa precisión que la palabra del Señor dice tan claramente de que el Señor tiene ángeles y envía ángeles alrededor de sus hijos para cuidarlos. Qué bonito eso, ¿cierto? A ver que el Señor se preocupa por nosotros y que Él cuida de nosotros, Él cuida de nuestra vida. Ahora, ¿en qué era lo que se había perdido? ¿Qué era lo que se había perdido? Para nosotros poder entender este tema de saber qué era lo que se había perdido, porque Yeshua dice, yo solamente vengo por lo que se había perdido, ¿cierto? Y recuerden que él anteriormente en el Mateo había dicho, yo solamente he venido por las ovejas descarriadas de la casa de Israel. O sea que quien estaba perdido, quien estaba descarriado, ¿quién era? Israel. Pero para esto, mis amados hermanos, o sea, más allá de eso, de que lo entendemos así, de que sabemos que es así, es muy importante entender o sea, tres cosas importantes por las cuales nuestro Salvador vino. Primera, exhortar a la tribu de Judá de la religiosidad en la que vivían, ya que cuando él llega se encuentra con los que son de la tribu de Judá, que habían impuesto mandamientos de hombre, perdiendo la verdadera interpretación de la instrucción del Señor. O sea, ya el pueblo, la tribu en ese momento, el pueblo del Señor, que era como tal la gran mayoría de la tribu de Judá, habían perdido cuál era la verdadera interpretación de la instrucción del Padre y empezaron a colocar mandamientos de hombres. Entonces, una de las cosas que se había perdido era la verdadera interpretación y obediencia a la palabra de Dios. Entonces, claro, Yeshua viene a recuperar eso, a recuperar esa verdadera interpretación para darle a mostrar a los demás de cómo se deben guardar los mandamientos. Y esto lo vemos claramente en Marcos 7, del 1 al 9, que dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús, y vinieron algunos de sus discípulos que comían con sus manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de quienes, de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar
copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Aquí está citando Yeshua a Isaías. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que qué, que reglas humanas, claro. Ya el pueblo había perdido la perspectiva de la palabra del Señor, porque entonces está obedeciendo más su tradición, está obedeciendo más sus mandamientos de hombre que la misma palabra del Señor. Y dice el verso 8, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a qué? A las tradiciones humanas. Claro, ya el pueblo había perdido la verdadera interpretación a la palabra. Y Yeshua quiere recuperar eso. Quiere recuperar eso, quiere que su pueblo vuelva a la verdadera interpretación de la palabra y deje todas esas tradiciones de hombres. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener ¿qué? Sus propias tradiciones. Entonces Yeshua viene a recuperar eso, por eso es que él tiene mucho enfrentamiento con los fariseos. No por, o sea, el tema, por lo menos con el tema de Shabbat, no era si se guardaba o no se guardaba Shabbat, porque Yeshua guardaba Shabbat. El tema era de la forma en la cual los fariseos estaban guardando Shabbat, que lo estaban guardando más con reglas humanas que con el mismo mandamiento del Señor. Entonces, Yeshua, ¿qué hace? Los exhorta. Pero el problema no era si se guardaba o no se guardaba. El problema era la forma en la cual se guardaba Shabbat. Segundo, Yeshua viene también a enviar a sus discípulos a que vayan y le prediquen a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? El norte, que se había hecho un gentil haciéndose como las otras naciones, cuando se fue y se perdió entre las demás naciones. Fíjate que dice Mateo 12, del 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, ¿quiénes eran los que estaban perdidos? Israel. El Señor vino a buscar lo que estaba perdido. Cuando leemos este pasaje pensamos que nuestro Salvador les está prohibiendo a sus discípulos ir a los gentiles. Porque dice, por camino de gentiles no vayáis. Entonces decimos, caramba, nuestro Salvador está prohibiendo ir a los gentiles. Pero debemos entender que realmente lo que el texto está queriendo decir es lo siguiente. No es necesario que ahora vayan a los gentiles que están en otras naciones. Cuando todavía en el territorio mismo de Israel hay pueblo del Señor. Primero vayan por los que están aquí dentro del territorio y ya luego vayan al resto de la tierra. Y esa era la idea que tenía nuestro Salvador desde un comienzo y se ha mantenido hasta el día de hoy. Y lo hemos reflejado en Hechos de los Apóstoles. Fíjense lo que dice Hechos, del 1 del 6 al 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el orden es muy importante porque dice primero dónde, Jerusalén. ¿Dónde queda Jerusalén? En el sur. Samaria es toda la capital del norte, o sea, en el norte. Y después hasta lo último de la tierra. O sea, primero te dice, primero ve a Jerusalén, que es el sur. Después ve a Samaria, que es el norte. Y ya luego de que ocupes todo el territorio y hayas predicado en todo el territorio, ahí sí vas a ir hasta lo último de la tierra. Cuando Yeshua les dice, no vayan a camino de gentiles, él les está diciendo, hey, no vayan hasta lo último de la tierra, o sea, no se salgan del territorio. Quédense aquí en el territorio, prediquen primero en el sur, en Jerusalén, después vayan al norte y después vayan así hasta lo último de la tierra. Vayan a predicar hasta lo último de la tierra. Eso es lo que está diciendo Yeshua. No que no prediquen a los gentiles, sino que les está dando un orden. Primero aquí, después aquí y ya por último aquí. O sea, primero vayan, prediquen a Jerusalén, después vayan, prediquen a Samaria y ya después de que prediquen en todo el territorio de Israel, ahí sí vayan hasta lo último de la tierra.
Eso es lo que está enseñando Yeshua. Y eso es lo que debemos tener presente. Desde un comienzo, Dios quería que toda la tierra le conociera y que hiciera parte de su pueblo. Y desde el tiempo en el cual el pueblo salió de Egipto, también salieron con ellos muchos extranjeros, personas de otras naciones. Así es. Y tercero, a través de su muerte y resurrección, poder volver a tomar a su pueblo. ¿Y por qué nuestro Salvador tenía que morir y resucitar? ¿Por qué nuestro Salvador tenía que morir y resucitar? Porque ya el Señor le había dado carta de divorcio a su pueblo y la única forma de volver a tomar a su pueblo era que él mismo muriera y que al resucitar la pueda volver a tomar. Claro, porque ahorita vamos a ver que Deuteronomio dice que no puede tomar a la mujer, ¿cierto?, mientras el esposo viva. Entonces, Yeshua muere, pero muere ¿para qué? Para renovar ese pacto matrimonial con su pueblo. Por eso es que, mi amado hermano, si tú has llegado a conocerte el Señor, tú eres Israel. Fíjense lo que dice Deuteronomio, del 24, del 1 al 4. Dice, acerca del divorcio, Moisés dijo, si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Nuestro padre le entregó carta de divorcio a su pueblo. Y esa mujer se casa con otro hombre y el nuevo esposo también se divorcia de ella o se muere. El primer esposo no podrá volver a qué? A casarse con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, sería pecado. No debemos contaminar el pecado, no debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Amén. Entonces fíjense que nuestro padre no podría volver a tomar a su pueblo después de haberle dado carta de divorcio. Es que hacer, muere para volver a qué? A tomarla, para que no peque, porque claro, Él es santo, 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 santo es el Señor. Entonces, entonces ya sabemos por qué Yeshua muere, ¿cierto? Yeshua va a morir porque Yeshua, en este caso, va a resucitar para poder volver ahí sí tomar a quién, a su pueblo que, ¿cuál es? Israel, o sea, está desde Deuteronomio, desde Génesis que está, y no podemos negar tal cosa. Y por eso es que Pablo acá lo complementa en Romanos 7, dice, hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos. O sea, bueno, mientras tú estés vivo, obedece la ley que el Señor le entregó a Moisés, ¿cierto? ¿Qué es ley del Señor? Es instrucción de Dios, no de Moisés. Por ejemplo, por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él, o sea, una mujer que se casa solamente va a ser esposa de su marido mientras su esposo esté, ¿qué? Esté viviendo. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de la ley que la unía a su esposo. Y ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive todavía, se podrá culparla de ser infiel a su esposo. Es algo muy importante, que puede sonar duro hoy en día, pero es lo que el Señor enseña en su palabra. Si tú te casaste con un hombre, o tú, hombre, te casaste con una mujer, con pareja, y se divorcian por X o Y motivo, ¿cierto? Y vas y te casas con otro hombre, con otra mujer, estás pecando delante del Padre, estás siendo infiel. Ahora en Yeshua después habla del divorcio y dice que lo permite por causa de la dureza del corazón del hombre. Sí, o sea, sabemos que hay casos de casos, eso yo no lo voy a negar, yo no lo voy a negar. Pero también tengo claro de que el Señor, o sea, en última instancia, en última instancia el divorcio y el estar con otra persona. En última instancia, eso sería lo último de lo último. Pero primeramente buscar la forma de que ese matrimonio crezca, se reconcilien y vuelvan a ser esa pareja, ¿cierto? Que el Señor quiere que sean. Pero si tu esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que se le acuse de haber sido infiel. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control del pecado. Ahora ustedes son de Cristo, en quien Dios resucitó. De modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Amén. Entonces fíjense que aquí Pablo, y en Deuteronomio también está claro, porque Pablo está citando Deuteronomio, donde dice que Yeshua vino aquí a salvar a su pueblo, ¿cierto? A morir y resucitar para poder volver a tomar a su pueblo, para poder volver a tomar a su pueblo Israel.
Ahora el último punto, parábola de la oveja perdida. El corazón de Dios está deseoso de la salvación de todos, aun de sus ovejas que se han perdido, pues Él es lento para la ira y grande en misericordia. Con esto no quiere decir que Dios no hará justicia, sino más bien que primero Él extenderá su misericordia para dar otra oportunidad a los que se han descarriado. Pero últimamente el Señor espera que todas sus ovejas regresen al redil. Hermano, si te has descarriado del Señor, si te has estado apartando de Él, vuelve a Él, que Él quiere que tú vuelvas, ¿cierto? Él quiere que no hay, para la oveja, no hay lugar más seguro que estando con su pastor, ¿cierto? Bueno, para nosotros no hay lugar más seguro que estando en Él. Esta oveja que se descarrió es Israel asimilado en el exilio. Yeshua dijo, tengo también otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me es necesario ir a traer, y una vez que las traiga será un solo rebaño y un solo pastor. Así que el Señor está siendo predicado en las naciones para traerte a ti y a mí, que somos las ovejas descarriadas. Bueno, al único pueblo en la escritura que se le llama oveja es Israel. Es por esa razón que si el Señor te ha permitido conocerle, es porque tú, querido hermano, eres Israel. Esa oveja perdida éramos tú y éramos yo. Éramos Israel. No lo sabíamos, pero el Señor nos ha permitido conocerlo. Y que estábamos perdidos en Él, pero que el Señor nos ha permitido conocerle. Amén. Para la gloria y la honra de su nombre. Por eso vivimos para Él, para darle gloria a Él en cada cosa que hagamos en esta vida. Alabado sea el nombre del Señor y la gloria sea para Él porque nos permite ser parte de su pueblo, que es una bendición, es un privilegio, mi amado hermano, es un privilegio ser parte del pueblo del Señor, es un privilegio. Y le damos gracias al Padre porque ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado. Pero claro, el Señor nos ha dado la palabra, no para que la callemos, no para que esté ahí en el cuarto, ahí cogiendo polvo, no, es para que estudiemos, para que meditemos más en ella. Pero tampoco para quedarnos con ese conocimiento, sino para ir y compartirlo a otros. Entonces, mi amado hermano, ¿qué estás haciendo para llevar la palabra? Ahora que quizás tenemos, entre comillas, limitaciones, porque quizás no podemos ir y tratar y acercarnos hacia la gente como antes para compartir, porque tenemos que tener cuidado y ser precavidos con todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero el Señor también nos ha abierto puertas a través de todas estas circunstancias. Nos ha abierto puertas como plataformas como Zoom, como Meet, a través de YouTube. O sea, tantas cosas que el Señor nos ha permitido tener. ¿Para qué? Para seguir llevando su palabra. Para seguir llevando su palabra. Como le escuché una vez en una canción, el reino del Señor no tiene toque de queda. O sea, el Señor no se va a estancar por un virus, por una pandemia. Su reino no va a seguir creciendo solo porque se vino un virus y una pandemia, entonces nadie se puede congregar, entonces pues allá se estancó todo. No, el reino del Señor va a seguir creciendo porque su obra no va a parar. No hay nada que lo detenga a Él, al Todopoderoso. No hay nada que lo detenga. Y el Señor dice, bueno, está bien, no nos podemos congregar, perfecto. Abro medios para seguir llevando mi palabra. Y ahí tenemos, fíjense, nosotros como congregación somos testigos de eso. No nos hemos congregado desde hace mucho tiempo presencialmente. No hemos estado en la congregación allá físicamente con ese calor humano compartiendo la palabra, pero nos estamos congregando, ¿cierto? A través de plataformas como Zoom, como YouTube. Y le damos gloria al Padre por eso. Pero mis hermanos, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que seguir llevando el mensaje que transforma y que da vida a este mundo que está muerto en sus deleites, en su pecado. No podemos, mis hermanos, quedarnos callados. Tenemos que seguir compartiendo la palabra y levantar generaciones temerosas del Padre Eterno. Amén. Entonces, esto fue, mis hermanos, todo este capítulo 18 hasta el verso 14. Con el favor del Padre, ya el próximo domingo estaremos terminando este capítulo para gloria de Él. Que sea el Señor ayudándonos. Amén. Les invito a que por favor me acompañen en oración a colocar en manos del Padre este momento. Señor, mi Rey, Padre eterno, gracias te doy por este momento. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder, Señor, estar aquí y de poder, Señor, darte, Padre Santo, a ti la gloria y la honra. Gracias por este instante, Señor, en el cual nos permite poder compartir, Señor,
tu palabra. Gracias, Señor, por este inicio de semana, Padre. Colocamos en tu mano lo que resta de la semana, lo que sigue de ella, Padre, y que todo lo que hagamos para tu gloria lo hagamos. Gracias por todo. Guarda la congregación, guarda nuestro país, Colombia. Guárdanos, Señor. Guárdanos hasta. Alabado sea tu nombre y bendito seas tú por siempre. Gracias, Señor, por todo. Alabado seas tú, mi rey, tú, Señor, y bendito seas tú. Gracias por este día. Gracias, Señor, te doy por este momento y bendito seas tú. Alabado sea tu nombre, Señor, y bendito seas tú. Gracias por este día. Colocamos en tus manos, Señor, Rey, esta semana. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Por el amado de Yeshua, nuestra salvación. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Padre Eterno les bendiga, les guarde y que tengan una excelente semana. Shalom a todos.